Bueno, señores, sean bienvenidos a otra entrega más de mi canal de YouTube, Mi Conocimiento en Ti, en tecnología de la información. Y hoy vamos a hablar, señores, de bases de datos. Una base de datos, señores, yo se lo voy a definir de una manera bastante simple. No quiero que ustedes se vuelvan locos ni que se confundan por muchas definiciones que pudieran encontrar en internet, pero una base de datos nada más y nada menos que su nombre lo define por sí mismo, como una base de información. Es decir, en ese lugar, el cual ahora mismo no conocemos, es un lugar donde hay datos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se le denomina base de datos porque en ese lugar se almacena información. Entonces, en una base de datos no es nada más y nada menos que un gestor de información. Una base de datos nos ayuda a nosotros a gestionar la información. ¿Cómo se gestiona la información? Simple, le insertamos información, podemos consultar esa información, podemos eliminar esa información y podemos actualizar esa información. Y de ahí nace un término que muchos desarrolladores conocen como el CRUD, es decir, Create, Update, Read and Delete. El CRUD. Vamos a darle zoom a eso. De las siglas Create, Read, Update, Delete. Create, ¿por qué? Porque al momento que nosotros insertamos registro en la base de datos, estamos creando un registro dentro de la base de datos. Cuando nosotros consultamos ese registro, estamos leyendo ese registro de la base de datos. Cuando nosotros actualizamos algún dato, estamos actualizando el registro. Y cuando lo eliminamos, estamos básicamente destruyendo ese dato en la base de datos. Y una base de datos, señores, se conforma, ¿por qué? Por tablas. Una tabla no es nada más y nada menos que un recipiente. Ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, señores, miren, la base de datos tiene muchos recipientes. Es como en su casa, en su hogar, ustedes tienen muchas, por así decirlo, muchos recipientes. En un recipiente ustedes echan agua, en otro recipiente ustedes echan jugo, en otro recipiente echan jugo de limón, en otro recipiente echan múltiples cosas, comida. Entonces, cada uno de esos recipientes que ustedes utilizan en la vida real conforma una tabla. ¿Qué es lo que sucede? Que esa tabla, a su vez, está conformada por filas y columnas. ¿Y qué mejor ejemplo que una tabla que Excel? Sí, Excel es el mejor ejemplo de cómo se conforma una tabla. Y nosotros vamos ahora mismo a hacer una analogía con Excel para crear una tabla. Claro que sí, lo vamos a hacer. Si se fijan, Excel tiene registros o filas y tiene campos o columnas. Bueno, esto es un campo, este es un campo, ¿verdad? Porque ese campo está ubicado ¿en dónde? En la fila 2 de la columna B. Entonces, vamos, señores, de una vez vamos a crear nuestra primera tabla. Yo voy a crear una tabla. Esa tabla va a recibir como nombre, la tabla va a tener como nombre de personas. ¿Qué sucede? Que yo a cada tabla, digamos, cada columna de la tabla debe de tener un nombre, una referencia. Vamos a colocar nuestro primer nombre o campo, se le denomina también campo, a la columna en cuestión. Por ejemplo, yo tengo aquí nombre, ¿verdad? Vamos a colocar el nombre acá. Vamos a colocar aquí apellido. Vamos a colocar acá
contacto. Aquí va a estar el número de contacto y vamos a colocar acá dirección. Estos son 4 campos. O sea, cada columna representa un campo en la base de datos y cada fila representa un registro. Entonces, vamos a decir que esta es mi fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Fíjense cómo va cogiendo forma nuestra tabla que se va a almacenar en nuestra base de datos. Recuérdense que la base de datos puede almacenar múltiples tablas. Y vamos acá a colocar mi nombre Augusto, Minaya, contacto 809-999-8888, es el número de teléfono. Y aquí vamos a poner que vivo en Santo Domingo. Puedo colocar aquí el país. Vamos a poner aquí República Dominicana. Vamos a poner acá mi ID, que vendría siendo My ID o cédula o identificación. ID o identificación o cédula. Puedo poner 224-55-6698-328, por ejemplo. Esa es mi cédula. Entonces, puedo acá dar de alta otro registro. ¿Qué yo he hecho acá? Yo he hecho una... Vamos a colocar aquí el CRUD nuevamente. Yo he hecho acá lo que es el create. ¿Por qué? Porque he creado un registro en esta tabla, en la tabla de personas. Vamos a colocar acá mi tabla. Esta es mi tabla de personas. Fíjense acá, vamos a ponerlo con un colorcito aquí. Esta es mi tabla de personas y he dado de alta un registro. Y estos son los campos, estos que se encuentran acá. Entonces, ¿qué he hecho aquí? Crear un registro. Ahora quiero actualizar este registro. Resulta y acontece que yo me mudé. No vivo en Santo Domingo, ahora vivo en Puerto Plata. Puerto Plata. ¿Qué acabo de hacer acá? He hecho un update. He actualizado el registro. Recuerden que el CRUD tiene create, creé un registro, read, que es cuando yo consulto ese registro, cuando lo leo y digo, el nombre es Augusto, nombre Augusto, apellido Minaya, contacto, dirección. Estoy leyendo el registro, por ende estoy haciendo una acción de un read. Y cuando lo actualizo, que actualicé mi ubicación, he hecho un update y ahora vamos a hacer un delete, una eliminación o destrucción de ese registro. Si yo le doy aquí delete, se va el registro. Entonces, señores, si se fijan, esto es un poco la interacción que nosotros podemos tener con los datos en una base de datos. Y les recuerdo que es importante las bases de datos porque nos permiten poder almacenar, guardar, gestionar información de manera ordenada, de tal modo que lo que es el motor de la base de datos puede proporcionarnos a nosotros esa información de manera fácil, rápida, segura y con mecanismos que pueden agilizar las aplicaciones. Y la principal ventaja que tiene una base de datos es la relación. ¿Por qué? Porque toda base de datos relacional o la mayoría de bases de datos son relacional y permiten relacionar campos con otro. Entonces, luego en otro video vamos a hablar de la relación entre tablas, porque podemos tener múltiples tablas que se pueden relacionar entre ellas. Entonces, señores, de momento lo dejamos hasta acá. Espero que les haya sido útil. Suscríbanse, denle me gusta, activen la campanita, dejen sus comentarios, pueden apoyarnos en Patreon y nos vemos en una próxima.